tener la oportunidad de reunirnos, Señor, para meditar en tu palabra. Siempre es un privilegio, Señor, siempre es una oportunidad para conocerte, Señor, y para darte gracias, Padre bendito. Te honramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, 14. Ya lo tiene también Rosita, Vero, Yola, eh, Daisy, Daisy. Hola, Daisy. Hola, Sí, aquí estoy. qué gusto saludarte, muy bien. Vero, ¿ya está? ¿Ya? Ah, ok. Mario, también, sale. Dice, cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, perdón, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo hay de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, preguntándole, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses la fe como un grano de mostaza, le dices este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero ese género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, vamos a tratar de desglosar primero esto. Pero, ¿me puedes decir qué cosa es una persona que es lunática? Dícese de la persona que anda en la luna. Exacto, Rosita. Pues parece que una vez usted explicó que en luna llena es aquel que pues le dan así como ataques, como se pone mal, se transforma. eh, Creo este, que sí. hombre, no, este, hola, hola. Bueno, por lo que dicen que le pasaba al muchacho, parece ser que le daban ataques epilépticos. Sí, ese es el punto. Lunático es igual a epiléptico. Es una persona epiléptica la que sufre, por supuesto, de trastornos cerebrales por crisis convulsivas recurrentes debido a la actividad eléctrica en el cerebro anormal y es un trastorno neurológico. Y pues esas convulsiones que le da pues son muy llamativas porque hace que la persona pueda hacer cosas incorrectas, y su origen es desconocido. Eso es impresionante. Entonces dice, cuando llegaron el gentío, vino él un hombre que se arrodilló ante él, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es epiléptico, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no los pudo sanar, Daisy? Por, por la falta de fe de ellos. Por la falta de fe de ellos. Sí, no tiene nada que ver con la fe o no del enfermo. Tiene que ver precisamente con la fe de ellos. Le dice la Biblia, dice, lo traje a tus discípulos, pero no le pudo sanar. Y Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, después salió del muchacho, y ésta quedó sana en aquella hora. Y vieron entonces los discípulos a Jesús aparte diciendo, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. La reprensión que da el Señor acerca de esto es algo fuerte porque ya lleva mucho tiempo el Señor con los discípulos y ellos debieron haber visto desde un principio que Jesús es una persona sin duda de fe. Es una persona que cree en su Dios, que cree en su Padre, Él es Dios hecho hombre también y les he mostrado que tengan fe en Él. Muchas de las citas que Él dice habla de que tengan confianza en Él. Y venid a mí lo que sean trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y habla de que se tiene que tener confianza en el Señor. Y Él había puesto el ejemplo. Nada más importante que cuando tú lo ves actuar.
porque cuando lo ves actuar ya se acabó la teoría, sino se ve la práctica. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para poder rescatar a una persona? Y entonces vemos que el Señor dice que tienen poca fe. Cuando hablas de poca fe, entonces me menciona que hay niveles de fe. Hay mucha fe, mediana fe, poca fe o menos de eso, ¿no? Entonces dice que esos hombres tenían poca fe, tenían el nivel más bajo. Y después dice que no pudieron hacer nada porque la fe que ellos tenían era más pequeña que una semilla de mostaza. Una semilla es muy pequeña, más chiquita que un grano de arroz, más chiquita que un haba, más chiquita, es más chiquita que todo. Dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, o sea, algo tan pequeño como un grano de mostaza, dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas. Es decir, sus discípulos, según yo, no tenían fe, o sea, no tienen nada de fe. Porque si tuvieran tantita fe, harían cosas maravillosas, pero ni aún eso tenían. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos cuando fueron a hacer las cosas? Pues repetir las cosas que Jesús hacía. Cuando ya había pasado en 2 ocasiones que Dios los había enviado, cuando se da esta cita, ya los había enviado a las visiones. Y cuando fueron a las misiones sacaron demonios, hicieron milagros, hicieron prodigios, y estaban felices porque habían visto cómo el diablo se sujetaba a Dios y cómo hacían milagros extraordinarios, y regresaron con victoria, se sentían con victoria. Pero aquí en este caso vino una persona que tenía epilepsia y no pudieron hacer nada. Entonces el Señor dice es que no tuviste nada que hacer. Para empezar, el Señor dice que cuando lo tuvo enfrente hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo cuando lo tuvo enfrente? Dice el versículo 8, dice que Jesús reprendió el demonio y el muchacho quedó sano. Entonces ya les había dicho el Señor que para poder sacar a alguien o hacer, tiene que primero atar al demonio. Para poder entrar a la casa del hombre fuerte, tiene primero que atarlo para poderle quitar sus posesiones. Entonces, el Señor dijo que el primero que hizo fue reprender al demonio. Ya lo habían visto. Entonces, lo que ellos hicieron no fue reprender al demonio, sino intentar sacar al demonio sin haberlo reprendido primero. Es decir, estaban haciendo un esfuerzo en la carne, un esfuerzo en la repetición de las cosas, un esfuerzo por la costumbre de haber visto cómo lo hacía, pero sin el sentido de hacerlo. O sea, el Señor Jesucristo hacía las cosas, pero las sentía, las vivía, era genuino. Él ya había hecho cosas primero y ellos lo que hacían era solamente repetir, 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 y eso no funciona. La repetición así no funciona. Los discípulos no pudieron sanar al lunático y se la Biblia por su falta de fe y la naturaleza específica del demonio. También el demonio no era tan lo mismo como un dolor de cabeza, como una molestia pequeña, sino que dice que el Señor explicó, dijo que este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Ahora, cuando habla de género, ¿a quién se refiere? Hay dos cosas, al demonio o a la fe. ¿Tú qué me puedes decir con esto, Mario? Pero, al demonio. Al demonio. Ok, Vero. Ujú. A la fe, De falta de fe. la falta de. Ujú. Rosita. Pues si está hablando de género, yo me imagino que es al demonio. Yola. Sí, yo creo que está hablando del género de demonio, de ese tipo de demonio. El tipo de demonio. Daniel. Pues yo decía que también el demonio, pastor. El demonio, ¿verdad? Daisy. Al tipo de demonio, pastor. Al tipo de demonio. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que para poder sacar a un demonio, lo que tenemos que hacer es ayunar y orar para que el demonio se vaya. Porque requiere de oración y ayuno para que se vaya el demonio. ¿Es así? Cada uno me dijo que sí. Sí. Pero lo que pasa es que la oración y el ayuno fortalece la fe de la persona, ¿no? Que vas a correr al demonio del endemoniado. A ver. Yo les pregunté, hice una pregunta a cada uno. Cuando dice el Señor que el género sale con oración y uno se refiere a la oración, perdón, a la fe
o se refiere al demonio? Ustedes dijeron el demonio. Resulta que no funciona así, porque cuando tienes fe, aún tan pequeña como un grano de mostaza, el demonio se va. Dice que le diría a la montaña, muévete, y se movería. Recordemos que, bueno, hay que practicar es una cosa. Cuando en la Biblia habla de montaña, en realidad lo que está hablando es de algo que es muy, muy grande. O sea, las montañas de los cerritos eran algo muy grande y ellos decían que la montaña era equiparable a los problemas que se tenían en los hogares. Un problema muy grande era una montaña, algo que no se podía brincar y pasar, o poder recorrerse con una rapidez. Dice, ¿por qué? Porque es muy grande. Dice, la montaña es algo muy grande. Se ve a distancia, pero brincarla, cuando ves al Popocatépetl, ves al Iztaccíhuatl, pues a ver si lo puedes brincar. No, dice, no es tan fácil. Dice, y además dice el Señor que si tuvieran la fe como uno de ustedes, le dirían a ese monte que se vaya y se iría. Pero deje platicarles que si esto fuera así tan literal, porque a veces la gente lo toma literal, que ese es un grave error, pues entonces las montañas estarían todas movidas de su lugar. ¿Por qué? Pues porque estarían, algunos estarían en el agua, otros estarían en otra parte, estarían en la parte de mi casa. Entonces no es por ahí la cosa, sino se refiere a la multitud de dificultades que no salen con facilidad porque es un grande el problema. Entonces la Biblia dice que cuando se refiere al género, se refiere exclusivamente a la fe, no al demonio. El demonio es grande y es poderoso, son más fuertes unos que otros, sí es cierto, pero todos se sujetan a lo mismo, obedecen a la misma que es a Dios a través de la fe. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es incrementar la fe, porque lo que no tiene es fe. Dice el Señor, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, y entonces dice que, pues, está chiquita, tan chiquita, no tiene ni eso siquiera. Por lo tanto, lo que hacen ustedes lo hacen en la carne y no lo hacen en la fe. Y cuando lo hacen en la carne, el resultado que tienen es pobre. Lo que hicieron antes, lo hicieron en la carne y en la emoción, porque vieron a Jesucristo cómo hacía las cosas y lo repitieron. Sí, pero de repente ya no ocurrió igual. Y a veces pasa que cuando la persona tiene un problema, pues intenta más en la carne hacer las cosas que en el desarrollo de la fe y confunde el esfuerzo humano con la fe. Y eso es el problema de la situación. Entonces, yo preguntaría, dice el Señor, si tuvieras la fe como una de mostaza, harías estas cosas. Pero cómo puedo pues incrementar la fe? ¿Cómo puedo hacer que la fe se eleve? Porque si aquí nos está diciendo el Señor, en realidad nos está demostrando que todos no tenemos fe o que es muy pobre nuestra fe y por lo tanto los problemas siempre son más grandes que nuestra fe porque no tenemos fe. ¿Cómo puedo incrementar la fe, Mario? Ahí dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. El género de falta de fe. Con oración y ayuno. Entonces, dejo de comer y me pongo a orar. Ya con eso ya sale la fe. Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por el oír y el oír Ah, es- por la palabra de Dios. ¿Cómo se incrementa la fe? Rosita, digo, pero Yo digo que la fe se incrementa conociendo la palabra de Dios y descansando en que el problema que tengamos se va a resolver conforme Dios lo ha prometido. O sea, creer en lo que Él me está diciendo y en la práctica. sí, ok, Rosita, Pues al leer la palabra de Dios, pastor, constantemente vamos conociendo más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que al conocerlo, o sea, caminamos en obediencia y en fe, confiando en que Él va a hacer las cosas. muy bien, muy bien. ¿Verdad? Tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra Muy bien, y de los tiempos devocionales que pasemos con el Señor. ok. Daniel, ¿cómo se incrementa la fe? Pues yo digo que es buscando a Dios, pastor. O sea, no, a lo mejor sí ayunar, pero
buscándolo por medio de la palabra. ¿Tú tienes fe, Mario, Daniel? Sí, Daisy. Por supuesto que sí, pastor. ¿Y cómo Sí, sí incrementa tengo la fe. fe? ¿Y cómo incrementa la fe? Porque aquí le dijo a sus discípulos que no tenían fe, o la que era tan pobre que era más grande, o más grande una circunstancia que la fe que ellos tenían. ¿Cómo incrementó la fe? Con los tiempos devocionales con el Señor, buscándolo, confiando en Él y confiando, como dicen mis hermanos, en la palabra de Dios. Experiencias con el Espíritu Experiencias Santo con el también. Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver. La fe se incrementa a través de la práctica y el conocimiento de la palabra de Dios. La fe se incrementa a través de la práctica y el conocimiento de la palabra de Dios. La oración constante y la acción a través del servicio. Se fortalece al obedecer los mandamientos, aprender de Dios y rodearse de una comunidad de fe. Lo voy a repetir. La fe se incrementa a través de la práctica y el conocimiento de la palabra de Dios. La oración constante y la acción a través del servicio. Se fortalece al obedecer los mandamientos, aprender sobre Dios y rodearse de una comunidad de fe. Entonces, la fe se va incrementando cuando se está en continua conocimiento de la palabra, sin duda alguna la oración, pero también tiene que ver con la parte del servicio. Entonces, es interesante porque si tú quitas uno de esos elementos, ya no tienes una fe completa, sino es una fe corta. Se requiere todo, se requiere la oración, se requiere la acción, se requiere el servicio, se requiere la obediencia a los mandamientos, se requiere aprender de Dios y rodearse de una comunidad de fe. Es decir, que si no tenemos la costumbre de ir a la iglesia, no podemos tener la fe en la casa. Necesitamos la comunidad completa, o sea, todo lo que es la iglesia para poderse incrementar la fe. Entonces, una de las cosas con las que se fracasa es que la gente no hace nada por tener fe, pero cree que tiene fe. Le podemos decir a la gente que si tiene fe, y dice que sí, ellos tienen fe en Dios, pero esa fe los lleva a que no tengan nada. ¿Por qué? Porque nunca van a la iglesia, a ninguna iglesia, nunca leen su Biblia, nunca sirven en el ministerio, nunca obedecen, no saben ni siquiera qué tienen que hacer. Entonces, lo que dicen es solamente de palabra, pero no tienen una realidad en su vida, no tienen sustento. Por lo que ellos hacen, no tienen nada. Y eso es un grave conflicto. Entonces, ¿cómo es? Dice Ruth, a través de la práctica. Sí, tenemos que practicar, tenemos que estar practicando constantemente las acciones que Dios menciona y se empiezan a desarrollar la fe porque estamos en continuo contacto a través del Señor, a través de la oración y a través de la lectura. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. El Espíritu Santo no es teoría, son experiencias con el Espíritu Santo. Y ahí va creciendo uno, va aprendiendo. Sí, es claro, o sea, tiene que ver con el espíritu, tiene por supuesto, si no, no funcionaría todo esto. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, los discípulos, lo que estaban haciendo es repetir los moldes como molde de lo que estaba haciendo el Señor. Y a Dios no lo puedes poner en un molde. Por eso es importante que cada quien lea su Biblia, no solamente que vayan a la iglesia y escuchen ahí. Ahora, el leer la Biblia no solamente es recorrerla con los ojos, las citas que están ahí, sino la meditación de lo que está haciendo o incluso estar conscientes o memorizando los textos que se están leyendo hasta que entren en tu corazón y los comprendas. Más que memorizarlos, para mí es la comprensión. Por eso es que nos asombra mucho cuando en los grupos de niños se les pregunta acerca de Noé o de Moisés o de David, y tiene una confusión terrible. ¿Por qué es esto? Porque sí están leyendo, pero no están entendiendo. Y así no funciona.
Se trata de que tengamos entendimiento de las escrituras, porque si tenemos entendimiento nos va a transformar. Si tenemos el conocimiento de las escrituras está en la cabeza, pero tiene que tener la práctica de estarse memorizando y tener el corazón para que entonces cambie nuestra forma de pensar. Los judíos no tenían Biblia, sino que ellos iban a la sinagoga y escuchaban a los rabinos enseñar la palabra y hacían que se memorizaran algunos versículos y las cosas que ellos escuchaban se la pasaban todo el día memorizándola. No tenían nada, no tenían cuaderno de apuntes, no tenían una grabadora, no tenían un smartphone, no tenían nada, sino que lo que escuchaban se lo tenían que estar repitiendo. Entonces iban en el camino, lo iban repitiendo. Iban a la pesca, iban al campo, iban a las cosechas y entonces iban repitiendo constantemente los textos. De hecho, ellos se la sabían la Biblia porque discernían por lo que se la pasaban todo el tiempo, repite, 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 repite. Vemos en Deuteronomio 5, en el Shema, cuando está hablando Dios acerca de eso, está hablando de que tienen que repetir las cosas. Y cuando vais en el campo, repite, cuando pon textos en tu casa, para que te recuerden. Y lo que hace es que repite, 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 repite. Y entonces empieza a crecer la fe. Y a pesar de eso, a pesar de tenerlo así, no habían logrado tener la fe desarrollada. De tal manera que los discípulos que eran todavía mayores, los discípulos se sentían privilegiados porque eran los que estaban Jesús estaba a cargo de ellos. Y los tenía como sus discípulos mayores, como los papás de los demás, estaban como en una altura. Pero estos que estaban en alto no tenían nada, no tenían la fe suficiente, tenían conocimiento, pero no fe. Y este género, para poder sacar esta clase de demonios, se requiere que tengas fe. No importa la cantidad o el tamaño del demonio, sea chico o sea grande. El Señor Jesucristo no hizo un esfuerzo mayor para sacar una lepra que para curar un dolor de cabeza. O sea, no hizo, él hablaba y decía, y ¡pum! O sea, sin importar, el demonio se sujetaba al Señor, sin importar el tamaño. Nosotros tenemos la idea de que un demonio, sin duda alguna, los demonios son más grandes unos que otros, y más poderosos unos que otros, y más difíciles unos que otros. Sí, todos son así, pero lo que tú desarrollas no es una fortaleza contra los demonios, sino un crecimiento de la fe. No te vas a luchar con el demonio con muchos ayunos o con mucha lectura. No, se desarrolla a través del conocimiento de Dios y el crecimiento de la fe. Eso es lo que te hace que tengas la fortaleza para que desarrolles delante del demonio una autoridad y lo saques de ahí. Dice que el Señor reprendió al demonio y al instante quedó sano. Y después se fue contra los discípulos y les dijo, ¿hasta cuándo? Le dice, ¿por qué nosotros no tenemos? Dice, porque por nuestra poca fe, porque en el desierto digo que si tuvieses la fe como un grano de mostaza, le dice este monte, pases de aquí para allá y nada os será imposible. Dice nada. ¿Por qué? Porque no tienen nada de fe. La fe, entonces, es una experiencia. Mateo 21:20 dice la Biblia, viendo eso, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto en la higuera, sino que a ese monte dijereis, quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pides en oración y creyendo lo recibiréis. Y aquí no está hablando de demonios, está hablando de una higuera. Voy a repetirlo, viendo los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Aquí no habla de demonios, habla de higuera. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais la fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, os será hecho, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Y entonces, habla aquí en la higuera, con el ejemplo de la higuera, cuando el Señor la secó, que dice que tienes que desarrollar la fe a través de la oración y, por supuesto, de la recepción de la parte de creer. Creer lo que Dios estás leyendo. Cuando leemos la Biblia, tenemos el conocimiento y vemos estas cosas maravillosas. Una guerra que se gana con la oración, cómo es que apareció Shekinah, cómo es que abrió el Mar Rojo, cómo es que pudieron vencer ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, pues esto nos deja ver cómo es que Dios tiene poder para hacer cosas tan extraordinarias. Un ejército tan gigantesco como el egipcio,
derrotado sin pelear contra él. Los judíos no pelearon contra el ejército. Dios es el que peleó contra el ejército y los destruyó. Ese Dios es el que nos está diciendo que desarrollemos la fe, porque el que hace las cosas finalmente es Él. O sea, si nosotros creemos en Dios, Él es el que hace las cosas. No es nuestra fe la que hace las cosas, sino nuestra fe es la que toca el corazón de Dios para hacer las cosas. Marcos 11 dice, 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque en cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quédate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo les preguntaba en un principio qué era más fuerte, si el demonio o cuál era el género. Ustedes dijeron o se fueron con la idea de que el demonio salía con oración y ayuno. No, lo que sale con oración y ayuno es la fe. Aquí en los otros ejemplos que puse, porque son similares y habla incluso de que tú le digas a la montaña que se mueva y se mueva, que se movería, ya no salen los demonios, sino habla de la higuera y habla del tener la fe suficiente para moverse, para hacer las cosas y habla de fe. Y está hablando del mismo problema. ¿Cuál es el punto común? La montaña. Dice, le dirías a los tres, dice lo mismo. Dice, si tú le puedes decir a la montaña que se mueva, se movería. ¿Y cuál es esa montaña? Los problemas. Recordemos que lo que habla de montañas, cuando habla de montañas, habla de un enorme conflicto y solamente surge cuando creemos en Dios. Ahí es donde tenemos que hacerlo. ¿Y cómo hacemos para que nuestra fe se implemente? Pues en la práctica, no solamente ese conocimiento, porque así podemos leer las escrituras, pero tenemos que tener la práctica del conocimiento de Dios primero. Tenemos que leer la palabra y tenemos que orar constantemente, tenemos que estar orando y además involucrarnos en los servicios, porque aquí menciona que también se tiene que ver que la acción se lleva a través del servicio. ¿Qué es el servicio? Pues las cosas que tenemos que hacer, lo que se nos da la oportunidad de hacer dentro de la iglesia, el trabajar para Dios, ese servicio, y eso fortalece nuestra fe. Y también el obedecer los mandamientos, porque bueno, ya conocimos qué es lo que Dios ordena, qué es lo que Dios quiere, y ahora qué tenemos que hacer es obedecer cada cosa. Todos hemos escuchado, no matarás, no robarás, sabemos qué es lo que son los mandamientos, ya los hemos escuchado, no hace falta que nos los repitan, pero ahora depende de nosotros que obedezcamos a lo que dice el Señor, y el Señor Jesucristo, cuando está hablando del sermón de la montaña, nos enseña que puso más grave todavía, o puso más difícil, más remarcado los mandamientos. El no matarás hablaba de chismear, de hablar en contra de otro, de desacreditar, quitarle la fama o de difamarlo. Entonces habla el Señor de que era más grave que solamente decir no matarás, o sea, no era literal sacar un cuchillo y matarlo, no era hablar mal de la persona es matarlo, desacreditarlo, eso ya había ser cosas. Entonces, nos enseña la Escritura que se incrementa la fe cuando obedecemos los mandamientos, cuando obedecemos lo que Dios dice que tiene que hacer y obviamente aprender acerca de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos ejecutamos a reunirnos? A aprender de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles sus moveres? ¿Y cómo se logra esto? A través de la comunión de la iglesia. Entonces, rodearse de la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque unos a otros somos como carbones que nos calentamos unos a otros. Unos están enfriando, pero cuando estamos juntos, nos volvemos otra vez a incrementar en la fe. Entonces, muchas personas cuando leen las escrituras cometen el error de pensar que el Señor está hablando acerca de los demonios. Los demonios tienen una parte, pero no es, o sea, no es que te prepares para sacar un demonio o no te sientes preparado para sacar un demonio porque no has ayunado en un año, por ejemplo. No tengo fuerza para acabar con esto. Deja platicarte que lo que se requiere, el Señor Jesucristo ayunaba, pero al igual que los fariseos, 2 veces a la semana. Y además que eso, él oraba mucho, se levantaba muy temprano y se iba a orar, y tenía comunión con su Padre. Entonces, cuando bajaba de la montaña, cuando ya bajaba, ya venía fortalecido, ya venía platicado con Dios, ya había platicado sus conflictos, sus inquietudes, sus deseos, y Dios estaba fortaleciendo su vida interior. Cuando él bajaba, no tenía duda de lo que tenía que hacer. Él tenía certeza en todo y no había demonio que se le pusiera enfrente o que no obedeciera.
todos los demonios se sujetaban al Señor, aún las legiones. El que estaba en Gadareno no habla de uno, sino habla de legiones, son muchos. Y una legión llegaba a ser hasta 6,000 miembros. Entonces era una barbaridad. Vemos como en otra parte Dios sacó a los demonios de una persona, dice que los mandó a los atos de un ser, de los puercos, y los puercos eran 2,000. Entonces, pues vemos 2,000 en una persona, y dices, pues, ¿qué había? ¿Cómo pudo haber tanto demonio en una sola persona? No era la cantidad de demonios, o sea, todos los demonios, sean 6,000, o eran 2,000, o eran uno o dos, o el demonio de lepra, o de ceguera, o de mudez, el que estaba de mudo, finalmente todos se sujetaban, sin importar la cantidad o el tamaño. Son diferentes, tienen poderes, sí es cierto, pero lo que Dios demuestra que lo que tienes que hacer es desarrollar la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Haciendo lo que acabamos de platicar. Entonces, Jesucristo enseña, pues hay una advertencia sobre la influencia de los demonios con poder, y a veces la gente piensa que pues hay que traer al hermano para que se hagan los demonios, porque ellos no tienen capacidad para sacarlo. Entonces es que el hermano o la hermana pues son santos, ayunan, están en comunión, y entonces ellos sí tienen fuerza. Pero entonces, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está la tuya? Tú tienes que tener la fe suficiente, no puedes estar esperanzado en que venga el pastor o la pastora para sacar un demonio. Tú tienes o debes tener la confianza en Dios, porque esa es la fe, de que si estás haciendo lo correcto, Dios te autoriza para que tengas la fortaleza de sacar a un demonio y el demonio se vaya. Dice la gente, es que si yo le digo al demonio que se vaya, lo más seguro es que se me brinque a mí. Entonces no tienes la fe. No sabes quién eres tú, no sabes quién es Dios, Y no anda en santidad. y no anda en santidad. Entonces, habla de que no está en su vida entregada al Señor. El cristiano tiene que estar armado, como habla de Efesios capítulo 6. O sea, la armadura tiene que ver con las actitudes del corazón, o sea, con actitudes de una vida de limpieza, que es lo que te da la fortaleza, una constante vivencia. Entonces, cuando no se tiene conocimiento, las personas pues se encuentran sin la ubicación de quién es Dios. Y por lo tanto, el diablo, pues cuando ve que tú estás débil, te va a meter gol. Ahí va a pasar. Si ve que tienes una falla en tu vida, que te falta esto, pues luego el diablo viene y entra. Pero cuando tú estás convencido de que es Dios, no tú el que hace las cosas, entonces las cosas son diferentes. Porque lo que el diablo veía cuando estaban en el desierto del Sinaí, lo que la gente veía, más que ver al pueblo que estaba en el desierto, lo que veía era el Shekinah, y por eso no atacaban, porque lo que ven era no al pueblo, que era poco, sino al Dios que los estaba protegiendo. Y entonces decían, no podemos atacarlo, porque lo que tiene ahí es un Dios tan poderoso que pues no importa que sean poquitos o muchos ellos, su Dios es tan poderoso que acaba con todos los demás con facilidad. Ya habían escuchado, porque ahí las noticias pues, se daban obviamente de boca a boca, cómo se había abierto el mar, cómo había atravesado el pueblo en seco, y cómo el pueblo de Egipto había sido ahogado por el poder de Dios. Y esas cosas, esos ejemplos, hablan de que nuestro Dios es un Dios que hace maravillas, y tenemos que incrementar nuestra fe en saber que esas cosas de este Dios tan grande están a nuestro favor. Dios te ayuda, Dios te fortalece, Él está contigo, Él te va a apoyar. El que hace las cosas es Dios, no tú. Yo declaro a esta persona, por el poder de Dios, que Dios quiere sanarla, porque Él es el que dice que sana, es el que liberta. Confío en que está haciendo la obra. Yo le pido a Dios que sane a la persona. No es el que está diciendo cosas diferentes. Yo te ordeno que sea sanado, permíteme. Tú no puedes ordenarle. Es a través de quién, porque tú eres solamente una persona que tiene limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Entonces, por el poder de Dios, yo declaro que esta persona ya está sana, porque Él es el que hace la sanidad, o que sale el demonio de esa persona por el poder de Dios, por Jesucristo, por su sangre, por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ubicar estas cosas y incrementar nuestra fe. Y eso lo tenemos que hacer con la enfermedad.
declararle a la enfermedad, yo declaro por el nombre del Señor que esta enfermedad se va de aquí en el nombre de Jesús. Y para esto no tenemos que estar haciendo ni gritos, ni sombrerazos, ni mucho menos. El Señor Jesucristo, cuando sacaba a los demonios, los ordenaba que se fueran, pero yo no me imagino a un Jesucristo que estaba gritoneando, en el nombre de Jesús, salte de aquí, demonio, vete de... Yo no me imagino al Señor Jesucristo. Yo no me imagino que era así. Yo me imagino que el Señor estaba en su papel, siempre con una voz muy poderosa, porque tenía que hablarle. ¿Dónde? O sea, es que Él es el Señor Jesucristo. Por eso. Pero yo me imagino al Señor que cuando Él hablaba en una forma, en una confianza, y los diablos se sujetaban, porque veían su autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Lo que Él es. ¿Qué es lo que te hace a ti, lo que tú eres? Pues tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de ser, todo el tiempo. No solamente el domingo, sino todo el día de tu vida, piensa y piensa en cómo hacer las cosas que estás haciendo, que estás viendo en la televisión, escuchando algo, actuando. Tiene que haber cosas para que transforme tu corazón. Y entonces Dios actúa. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos también no solamente de demonios, sino también de enfermedades o problemas de adicción o situaciones de conflicto familiar, luchando contra problemas de mucho tiempo, eh, pues en donde la gente no tiene discernimiento o tiene malos consejos o malas decisiones. Un minuto, Ay, ¿ya se acabó? un minuto. Ah, sí. Pues bueno, Dios les bendiga, pasen buena noche, nos vemos mañana.